Nina hace lo que hace la mayoría de los dueños de perros. Cada día saca a su perro a pasear al aire libre. Pero las casas son un poco diferentes para Nina. Ella depende de Fargo para salir y andar segura por el vecindario. Es su perro guía. Ayuda a Nina a transitar por las calles. Nina y su esposo Kevin son ciegos y viven en un alto edificio de apartamentos en Toronto. Esta pareja canadiense en muchos aspectos vive como cualquier otra. Cocinan, limpian y hacen tareas domésticas. Nina vende tejidos hechas a mano, jabones caseros y otros accesorios a través de internet. Esto para mí es una tienda artística. Tengo la tienda porque me entretengo con las manualidades. Nina y Kevin se conocieron en Frenda, un campamento adventista de verano que abre sus puertas a la comunidad de ciegos durante una semana cada año. Por aquel entonces era administrado por la productora de audios cristianos. Su amor por Jesús creció y ambos fueron bautizados. Ellos se enamoraron y se casaron. Aunque son parte de la familia de la iglesia, sus desafíos diarios aún persisten. Creo que mucha gente no sabe cómo relacionarse con nosotros y muchos hasta temen hablarnos. A veces no saben cómo acercarse a nosotros y muchas veces hemos sentido dejados de lado. En 2007 formaron parte del equipo que estableció una nueva congregación adventista con la Asociación de Ontario. Alquilaron un salón de conferencias en un hotel de Scarborough, un suburbio de Toronto, y se reunía una vez al mes. Este encuentro fue conocido como una fraternidad Visión de Esperanza y fue creado para recibir a la comunidad de ciegos. Con los años se transformaron en una iglesia central con nuevas visitas que asisten regularmente. Hay mucha desesperanza en la comunidad de ciegos. Me gusta el nombre de nuestra iglesia, Fraternidad Visión de Esperanza. Eso es lo que somos. Tenemos esperanza, tenemos una visión y nuestra visión es ver a los ciegos siendo salvos. Los ciegos vienen a conocer a Jesús y hallan sanidad y esperanza a través de su maravillosa gracia. En 2016, Misión Global ayudó a este grupo y este mismo año Fraternidad Visión de Esperanza fue reconocida como la primera iglesia adventista para la discapacidad visual de la división norteamericana. Desde entonces se reúnen en su propio templo, abriendo las puertas a más posibilidades. Miembros como Kevin y Nina están comprometidos a compartir el amor de Jesús con la comunidad ciega. Hay muchos ciegos que necesitan esta esperanza. Y este tiempo para alejarse con los problemas con los que luchan a diario. Necesitan un refugio. Es lo que quiero, que las personas sientan que le importan a alguien. La mayoría de los asistentes no son adventistas, pero vienen porque aquí se sienten seguros. Pertenecen a diferentes religiones y grupos socioeconómicos. Esta congregación no solo suple las necesidades espirituales de esta comunidad, también suple las necesidades físicas. Una de las fundadoras se asegura de que las personas estén bien cuidadas y prepara paquetes de alimentos para que lleven a sus hogares. La mayoría no tiene para los gastos básicos y mucho menos para gastos extra. Algunos incluso deben depender de los bancos de alimentos. Esta es a veces su única posibilidad de conseguir sus alimentos. Conozco historias de quienes van a los bancos de alimentos, los dejan para el final, no pueden ver, no saben qué alimentos vienen en las latas. Una vez estaba ayudando a una chica a limpiar su alacena. Tenía 25 latas de salsa para espaguetis, caducadas y no tenía espaguetis. Así que esto sí es una ayuda. Gracias por sus oraciones y donativos a Misión Global. Se plantan iglesias como esta en nuevos lugares y entre grupos no alcanzados. Quiero agradecer a Dios desde el fondo de mi corazón por la iglesia adventista. A través de ella encontré a Jesús. Fue a través de la iglesia que experimenté su amor y fue la ayuda de la iglesia adventista la que me convirtió en el hombre que ahora soy. Gracias por apoyar a Misión Global.
Buenos días, un feliz sábado, mis queridos hermanos. Un placer de estar con ustedes una vez más conectados a través de nuestra plataforma que se ha hecho prácticamente nuestro búnker para trabajar en esta pandemia. Un saludo a este panel de lujo. Estoy con el panel más experimentado de la conferencia de Pensilvania. Está Pastor Raúl. Bienvenido, Pastor Raúl. Gracias. Está el pastor Leonel Lozano, pastor de la iglesia principal o número 1 de Filadelfia, y el pastor Freddy, pastor de la iglesia de Londres. Bienvenidos a este encuentro de estudio. Esta semana nos ha tocado estudiar algo tremendo, testificar con el poder del Espíritu Santo. Voy a tomar algo anecdótico a manera de introducción. En estas semanas en Netflix no sé si se ha inaugurado, pero me dio la curiosidad de ver un documental sobre Walter Mercado. Walter Mercado se hizo un ícono en Puerto Rico y luego en Estados Unidos, tanto en habla hispana como en habla inglesa, como uno de los adivinos, supercheros, magos, lo que queramos llamar. Pero ¿por qué traigo a colación esto? En la entrevista que uno de sus interlocutores le hizo, le preguntó: ¿de dónde sacaste este poder? Porque él dice que tiene un poder para adivinar, para poder poner paz, bla, 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 etc. Y él contestó algo interesante. Por esa razón doy pie a la lección de escuela sabática. Él dijo: yo estuve en la India y saqué lo mejor de la India, del misticismo de la India. Estuve con los budistas y saqué lo mejor de los budistas. Estuve con los tibetanos y saqué lo mejor de los tibetanos. Fui con los cristianos y saqué lo mejor de los cristianos. Y eso se llama sincretismo religioso, ¿no? Ese sincretismo a él le ha dado, dice, poder, y el poder radica en el amor, etcétera, etcétera. Hermanos queridos, nosotros esta semana vamos a estudiar realmente lo que significa el poder que transforma, el poder que logra cambio, el poder que logra una metamorfosis en el ser humano. Y ese es el poder del Espíritu Santo. En el desarrollo de la lección vamos a ver que Jesús hizo de la promesa del Espíritu Santo. Luego vamos a ver cómo es que la iglesia logró crecer y es hoy la iglesia cristiana sobre la base del poder del Espíritu Santo derramado a la iglesia. Y el Espíritu Santo es el que nos da el poder para testificar. Así que en esta semana, bienvenidos al estudio de la lección, y voy a tomar el texto central de esta semana que se encuentra en San Marcos capítulo 16 y el verso 15. Y él dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. Estas señales le seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ese es el poder que Dios dejó. El real poder no es el que yo hago una suma sincrética de acciones que determinadas religiones del mundo usan para poder trabajar y conmover a sus miembros. Nosotros trabajamos bajo la dirección de un poder maravilloso. Y voy a introducir ya al pastor Freddy Alvarado para que nos relate un poquito cómo es que Jesús hizo la gran promesa del Espíritu Santo. Pastor, cuéntenos un poco y cómo podemos desarrollar la historia o la idea del Parácletos. Gracias, pastor. Y estimados hermanos, qué lección hemos estado disfrutando, porque no solamente es estudiando, sino disfrutando a lo largo de este trimestre. Y esta lección que nos habla del Espíritu Santo y nos habla de la promesa del Espíritu Santo. Imagínense ustedes la preocupación que tenían los discípulos, porque habían estado con Jesús, pero no alcanzaban a entender muchas cosas del reino de los cielos. Si no alcanzaban a entender, no había aunque Jesús estaba ahí explicando, pues no tenían, por razones diversas, no habían podido comprender. Y entonces, con la promesa del Espíritu Santo, Jesús responde a una preocupación de los discípulos por quedarse solos, ¿sí? Por quedarse solos, por dejarlos. Y en San Juan capítulo 16, versículo 7 dice: os conviene que yo me vaya. Os conviene, fíjense, que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Así que Jesús, antes de irse, hizo esta extraordinaria y maravillosa promesa
de que el Espíritu Santo iba a estar con nosotros. El Paracletos, el Espíritu Santo vendría para acompañarnos, ¿sí? Para capacitarnos, para fortalecernos. Y una labor del Espíritu Santo es de conducirnos a Jesús, conducirnos a la verdad y la verdad de Jesús. Y algo que quiero recalcar en esta mañana es que no estamos solos, no estamos solos, sino la presencia del Espíritu Santo está con nosotros. Y cuando testificamos, algunas veces estamos quizás preocupados porque, bueno, eso de cuando abrimos la palabra de Dios y hablamos del Evangelio, a veces estamos demasiado preocupados en nosotros. No, tenemos que centrarnos en que el Espíritu Santo está presente y es el que toca el corazón. No estamos solos, y es el Espíritu Santo el que hace las increíbles transformaciones del alma, del corazón, el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo es un objetivo: llevar a las personas a Jesús, al conocimiento de Jesús, es glorificar a Jesús, es conducirnos a la verdad, toca los corazones. Así que el Paracletos, que es el Consolador, que es su presencia, somos fortalecidos por Él, es una realidad en nuestra vida. Y esa es la promesa. Jesús se fue y entonces el Espíritu Santo, que es la persona de la deidad, está ahora con nosotros fortaleciendo. Y eso me hace recordar, y hablando de vidas transformadas, que el Espíritu Santo, la experiencia de una persona que llegó a una de nuestras iglesias, una visita, era un hombre alcohólico, completamente alcoholizado, que había dejado su vida pues perder en el vicio. Y un día el Espíritu Santo lo toca y llega a un ciclo de conferencias, pero llega muy temprano. Llega antes que la conferencia comience, llega. Y entonces ahí estaba el predicador esa tarde, todavía era tarde. Y entonces empieza a dialogar con este hombre que está todavía bajo los efectos del alcohol. Y le dice, mira, ¿por qué no vas a casa? ¿Por qué no vas a casa? Y entonces ahí en tu casa, ve, cámbiate, échate un baño, invita a tu familia que venga aquí a la reunión. Y entonces, de esas cosas increíbles, el hombre obedeció al predicador y entonces se fue a casa y a la hora que le había indicado, el hombre viene, pero no viene solo, ahora viene cambiado, como que obedeció, trae a la esposa y trae a los 2 hijos. Y ese día el tema era hablar de la salvación, hablaba de la salvación el tema. Y cuando el predicador hace el llamado, ¿quién creen que fue el primero que se paró? El borracho. El borracho se para. Y se para y toma una decisión e invita a su familia a pararse. Y esa, hermanos, fue la entrada, porque ese hombre, el Espíritu Santo lo transformó de una manera tremenda, que llegó a ser un predicador y un plantador de iglesias. Eso Amén. Es lo que el Espíritu Santo hace en nuestros corazones, nos transforma y la promesa se ha cumplido. La promesa es real y el Espíritu Santo está con nosotros. No estamos solos. Amén, amén. Qué bueno. Ese es el consolador que Jesús lo prometió, que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Pastor Leonel, nosotros sabemos que la iglesia primitiva, cuando leemos la historia de Hechos de los Apóstoles, podemos más bien cambiar los hechos del Espíritu Santo. ¿Cómo es que la iglesia fue llena del poder del Espíritu Santo y con un puñado de hombres hoy el cristianismo se ha hecho universal? Una de las cosas, pastor, que quizás la iglesia no apostólica tenía claro es la promesa de buscar el poder del Espíritu Santo para poder cumplir la misión. Démonos cuenta lo siguiente, pastor. Para nosotros hoy, con toda la estructura, el andamiaje que la iglesia tiene, hospitales, radios, casas publicadoras, posiblemente trazar un plan de trabajo es partir de algo, porque ya la iglesia tiene algo, tiene una estructura, tiene obreros, pero en el tiempo de los apóstoles, en la iglesia primitiva, estamos hablando, pastor, de una iglesia que no tenía nada. Pastor, no tenía estructura, no tenía hospital, por último, no tenía ni recursos. Por eso para ellos es determinante la búsqueda del Espíritu Santo, ¿no? Para ellos es determinante la colaboración, porque yo digo así,
nosotros los humanos, colaboramos con el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo pueda guiar nuestras acciones. Cuando Él guía nuestras acciones, Él va a tocar corazones también. Pero una de las cosas que yo noto de manera clara es, los discípulos tenían muy claro la idea de que humanamente la tarea que se les había encargado era una tarea humanamente imposible. Sin recursos, sin estructura, sin edificios. Pero cuando nosotros empezamos a ver, como usted dice, los hechos asombrosos del Espíritu Santo, nosotros nos empezamos a dar cuenta que es allí cuando la iglesia empieza a tener un crecimiento explosivo. Cuando la Biblia habla, pastor, amigos, en Hechos 4, versículo 4, de que dice, creyeron en la palabra 5,000 hombres. Nosotros, pastor, en realidad estaríamos hablando de 15,000 personas si les incluimos las mujeres. Y si nosotros tomamos el detalle que dice Josefo, Flavio Josefo dice que cuando un niño cumplía 12 años y vivía a 25 kilómetros a la redonda de Jerusalén y que era obligación asistir, es por eso que cuando Jesús cumple lo lleva, nosotros estaríamos hablando, pastor, no solo de 5,000 hombres, no solo estaríamos hablando de mujeres, no solo estaríamos hablando de los adolescentes presentes allí, que son, pastor, tocados por ese poder, por gente que era consciente, que no tenían nada, pero que en el poder de Dios tenían todo para poder cumplir la misión. Lo más importante en el cumplimiento de la misión, si bien es cierto que es importante la estructura, es importante los obreros, es importante lo que hoy tenemos, pero lo que determina el éxito en la misión es la presencia del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Amén. Gracias. Yo creo que todos estamos convencidos de que esto es una realidad. Ahora, Pastor Raúl, nosotros acabamos de escribir una carta que le va a llegar a los pastores y a los ancianos, y cuando les llegue, tómense un par de minutos para leerla. Ahí hablamos acerca del poder del compromiso, ¿no? El compromiso es lo que nos va a llevar a testificar y a evangelizar. Si nosotros no nos comprometemos con los métodos nuevos, no nos comprometemos con este cambio, nos reinventamos con todos los cambios que ha traído no solo la pandemia, sino los tiempos que vivimos, nosotros vamos a quedarnos en el olvido, vamos a quedarnos retrasados en el crecimiento de la iglesia. ¿Cómo logramos eso, pastor? El Espíritu Santo en la testificación. Bueno, tenemos que recordar lo que dice Apocalipsis 22:17. El espíritu y la esposa dicen ven. Ajá. Cuando dice el espíritu y la esposa, la iglesia, dicen ven. Y el que oye todavía no es la iglesia. El que oye es el interesado, el nuevo. El que oye también diga ven. Interesante, porque muchas veces nosotros solamente ponemos énfasis en los miembros de iglesia y nos olvidamos de los nuevos que son más, es decir, que tienen mejor interés de la predicación que el antiguo. Entonces está el espíritu, esta tarea, este trabajo no es nuestro trabajo. Nosotros somos colaboradores con el Espíritu Santo. Bueno, en lo que estamos tratando es la lección del día martes, y estuve yo meditando y viendo no solamente lo que yo debo enseñar a la iglesia, a los hermanos, sino qué lección saco yo como pastor. Y realmente me quedo bastante anonadado cuando vemos los hechos de los apóstoles, lo que los apóstoles hicieron, y cómo hicieron. Por ejemplo, en el caso de Esteban, cuando era apedreado, ahí en Hechos 7:55, dice, pero Esteban lleno del Espíritu Santo. Ustedes van a encontrar varios lugares. Pedro lleno del Espíritu Santo. Felipe, todos llenos del Espíritu Santo.
Ellos lograron lo que lograron, hicieron lo que hicieron por el Espíritu Santo. Y nosotros no vamos a compararnos ahora el tiempo en que vivimos con todos los adelantos, con toda la facilidad que tenemos. No podemos compararnos con lo que ellos usaron. Estaban ellos llenos del Espíritu Santo. Y si se escribiera nuestra historia, la historia de los pastores modernos, ¿cómo se escribiría? Se escribiría llenos del Espíritu Santo, diría llenos de equipos, de proyectoras, de computadoras. No hicieron nada. De redes, de sistemas. De redes, de sistemas. No hicieron nada. Y nosotros tenemos que recordar que no debemos nosotros respaldarnos en todos los buenos equipos que podemos adquirir, que la ciencia nos da. Lo que tenemos que respaldarnos es en tener el poder del Espíritu Santo. Por ejemplo, cuando se habla de Felipe, ahí en el capítulo 8, el versículo 29 dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Nosotros estamos esperando a ver qué me dice el presidente, qué me dice el pastor, qué me dice, para qué cosa voy a hacer. Nosotros tenemos que escuchar la voz del Espíritu Santo. Y ahora estoy diciendo, no solamente es una reflexión para los miembros de iglesia, es una reflexión especialmente para nosotros los pastores. ¿Escuchamos la voz del Espíritu Santo? Hay otras declaraciones ahí en el libro de Hechos, ahí en el capítulo 11, por ejemplo. En el capítulo 11 encontramos una declaración muy interesante que me impresiona. El versículo 15 dice, cuando comencé a hablar cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Y tenemos la falsificación del Espíritu Santo cuando vemos a iglesias evangélicas que se convulsionan y dicen que recibieron el Espíritu Santo y los hermanos dicen, ¿nosotros? ¿Y nosotros cuándo nos convulsionamos? Bueno, tampoco es la forma como el Espíritu Santo se manifiesta. Pero necesitamos ese poder para testificar. Y recordemos que los días en que vivieron los apóstoles hicieron lo que hicieron por el poder del Espíritu Santo. Nosotros en el tiempo que tenemos ahora, que vivimos ahora, con todo el adelanto y la facilidad que tenemos, hacemos lo que hacemos por nuestro esfuerzo, nuestra estrategia, y nos olvidamos del poder del Espíritu Santo. Amén. Cuando nosotros confiemos plenamente en el poder del Señor. Ahora, por otra parte, nuestra iglesia también ha copiado mal de nosotros, porque muchos quieren hacer la tarea del Espíritu Santo, así como nosotros queremos hacer la tarea del Espíritu Santo. Cuando digo la tarea del Espíritu Santo, no es nuestra tarea convencer, esa es la tarea del Espíritu Santo, porque cuando venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, nosotros somos transmisores de la palabra, transmitimos el mensaje, pero no convencemos. A veces queremos argumentar y ahora se introduce nuevos aspectos en la teología, que la psicología en la teología, y que tienes que tener estas claves, estas palabras claves para hacer el llamado, para convencer. ¿Qué palabras claves ni palabras claves? Porque quien convence es el Espíritu Santo. Y otra cosa más, a veces queremos obligar a la gente nueva. Tú no vistes como debieras vestir. Nosotros enseñamos cómo debieras vestirse, enseñamos el régimen alimentario, enseñamos, le transmitimos, pero quien convence y quien le lleva la decisión es el Espíritu Santo. Genial. Entonces, nuestra tarea es trabajar unido con el Espíritu Santo. Para el día miércoles, nosotros tenemos el Espíritu Santo, la palabra y la testificación. Freddy, ¿cuándo es que la palabra adquiere poder? ¿No? Porque nosotros vamos hablando de poder, de transformación, de cambio. Pero ¿en qué momento? ¿Cuándo se produce ese poder en la palabra y vamos nosotros a llegar a ser buenos testificadores?
Entonces, es simple cuando la palabra podemos entenderla. O sea, el Espíritu Santo, nos dijimos ya que nos lleva, nos conduce, ¿no? Nos conduce a Cristo y nos conduce a través de su palabra. Recuerdo hace tiempo atrás, estaba dando un estudio bíblico y con una familia y estaba una persona ahí muy mayor, como de 80 años, y entonces estamos hablando del tema del libro de Daniel, estamos hablando del capítulo 2. Y entonces cuando terminamos el estudio bíblico, recuerdo a ese hombre mayor levantarse impulsado de su silla y gritar así a viva voz, con entusiasmo: por fin lo entendí, por fin lo entendí. Y que por años había tratado de entender las profecías del capítulo 2, y ahí el Espíritu Santo le había revelado la verdad, y entonces el hombre hizo su decisión por Cristo y se bautizó. Entonces, eso es lo que hace, ¿no? El Espíritu nos conduce a la Biblia, nos conduce al entendimiento, y recordamos lo que dice la lección. Pedro, Esteban, estaba fundamentado su discurso ¿en qué? En la palabra. O sea, el Espíritu Santo nos conduce a la palabra y nos ayuda a entender de una mejor manera, nos da claridad. Y algo interesante, y eso lo encontramos, porque cuando vamos a la Biblia, porque el Espíritu Santo trabaja de esta manera, nos conduce a la Biblia, entonces la Biblia hace una parte fundamental de nuestra experiencia. Entonces, cuando abrimos la Escritura, la Escritura va transformándonos a través del Espíritu, va transformándonos, nos va ayudando en el proceso de crecimiento, de desarrollo de nuestra experiencia cristiana. Y cuando estamos en ese desarrollo, no podemos quedar callados, hermanos. Entonces tenemos que compartir, porque hay un fuego interior, como dice Jeremías, algo interior que nos impulsa para hablar, para decirle a las personas, porque hay mucha gente que está alrededor nuestro que está sufriendo y no lo sabe, que está en la oscuridad y no lo sabe. Y entonces ahí es donde entra ese poder de Dios que transforma a las personas, pero somos usados, hermanos, para testificar. Somos usados porque no puedes callar, o sea, no puedes detener eso, porque hay algo en tu interior que tú tienes que hablar. ¿Y de qué hablar? De tu experiencia, Y saben, hermanos, yo quiero compartir una experiencia que tuve el sábado pasado, que creo que vale la pena decirlo ahora. Estaba en la iglesia de Bass County, y de repente me llamaron porque había unas personas afuera que querían información, y yo salí y las atendí. Y resulta que una persona, Nilda Pagan, estaba, y otra persona que venía con ella, estaban yendo hacia Costco. Este lugar está cerca de ese centro comercial. El centro comercial de Costco. Y entonces cuando vieron la iglesia adventista, entonces se detuvieron y le dijo a la amiga: sabes que me voy a quedar aquí en la iglesia. Entonces empecé a platicar con ellos. Y Nilda estaba muy interesada en darme su nombre, darme su información. Y entonces anoté sus datos y entró a la iglesia. Yo no sabía hasta ese momento cómo trabaja el Espíritu Santo. Yo no sabía muchas cosas en ese instante. Y entonces ella estaba ahí, y de repente viene el hermano Oscar Cubero, entra a la iglesia. Y cuando Oscar Cubero entra a la iglesia, esta Nilda sale a hablar con él. Y entonces dialogan ahí atrás, y luego terminan de dialogar y regresan. Y entonces terminó todo el programa. Viene la amiga por Nilda, que iba a pasar por ella, y se la lleva. Y hasta ahí todo tranquilo. Termino de predicar el sermón, y cuando termino de predicar el sermón, pongo a platicar con algunas personas, y entonces Oscar Cubero me platica lo siguiente. Nilda había sido invitada 5 años atrás a un grupo pequeño, y en ese grupo pequeño que había dado la lección era Oscar Cubero. Y ella no sabía ni su nombre, ni a qué iglesia iba, solamente recordaba que era por ahí, por esa zona. Y ese sábado ella fue impulsada, había pasado ahí muchas veces, pero ese sábado su vista se posó en la iglesia que estaba ahí, y entonces dijo que quería pasar y quedarse ahí para escuchar y ver si era la iglesia
de ese hombre que había escuchado y que tenía el poder de Dios, eso decía ella, que tenía Amén. el poder de Dios. Por 5 años lo estuvo buscando por todos lados. Y ese sábado fuimos testigos porque Oscar, por cuestiones de salud, no siempre está yendo ahora a la iglesia, pero ese sábado él fue, yo fui y fui testigo de cómo el Espíritu Santo trabaja en los corazones. ¿Y sabe qué? Hablé con Hilda y le dije, platicamos y ella está entusiasmada porque esa es su iglesia. Y entonces Lasby platicó con ella y le dijo, a lo mejor a usted le queda más cerca a otra iglesia porque está en otra área. Y entonces ella dijo, no, encontré a mi familia. Eso dijo, encontré a mi familia y ahí me voy a congregar con mi hija. Hermano, eso es lo que el Espíritu Amén. Santo hace, ¿verdad? A través del estudio de la palabra, a través de esa transformación que hace, nos guía y nos conduce. Y el Espíritu Santo no está desligado de la Biblia, no, hermano. El Espíritu Santo nos conduce a la palabra del Señor. Esta lección realmente es muy, nos endulza porque nos envuelve con las cosas maravillosas que hace el Espíritu Santo. Leo, nadie puede contar su testimonio a menos que haya pasado por ser oruga y ahora es mariposa, ¿no? Solo la mariposa puede entender el sufrimiento que tiene una oruga para llegar a ser una mariposa hermosa que vuela y que se posa entre las flores y que todos los niños van tras una mariposa porque siempre llama la atención. Ese es el poder de la transformación de una crisálida de un gusano a una crisálida y una crisálida a una mariposa. ¿Cómo es el poder transformador del Espíritu Santo? Trata de explicarnos, es un fenómeno inexplicable, pero a ver, trata de explicarnos cómo es que se lleva a cabo el poder de la transformación. Si bien es cierto, pastor, que es un poder inexplicable, como es inexplicable mucho de lo divino, pero una de las cosas que sí podemos, pastor, quizás para poder entender un poco más la transformación, porque esa es la situación increíble, ¿no? Esa metamorfosis, ese cambio que ocurre, por ejemplo, en un Pablo, de perseguidor a predicador, ¿no? Ese es el cambio que vemos en la gran mayoría de las personas cuando tienen ese encuentro personal con el poder que viene de Dios a través del Espíritu Santo. Porque ese es un poder transformador y algo, pastor, que nosotros deberíamos quizás tenerlo bien claro. Por mucho que yo me esfuerce, por mucho que yo module mi voz, mis palabras, lo que sea, pastor, el único que puede transformar, el único que puede ir allá donde yo no puedo llegar, donde ni mis palabras, ni mis acciones, ni mis estrategias pueden llegar, es el poder del Espíritu Santo. Él es el que toca, el que hace que una piedra, un corazón duro se derrita bajo la acción enternecedora del Espíritu Santo. Es el que nos ayuda también a poder, pastor, de manera directa aceptar lo que Cristo hizo en la cruz. O sea, el Espíritu Santo es el que hace que yo sienta, que yo me derrita, que yo me enternezca ante la acción salvadora de Dios. Mis palabras pueden ser las más finas. Mi estrategia puede ser la más estudiada, pero quien toca, quien transforma, por mucho que yo me afane, ¿no? Mi trabajo es presentar la verdad, presentarla también, y yo digo así, pastor, porque hay dos cosas que se requieren. Se requiere que una persona haya tenido comunión con Dios para que el Espíritu Santo lo tome, para que cuando lo tome, esa persona también pueda percibir. Él ha tenido un encuentro con Dios. Por eso que es necesario, y yo creo que eso es una de las cosas importantes y determinantes en la vida de la Iglesia Apostólica, es que cuando ellos son ungidos, y yo siempre menciono esto, ungidos y enviados, la primera cosa es, el Señor los llena, el Señor unge y luego envía.
Cuando alguien es enviado, pero está ungido, es alguien que sus palabras van a llegar de manera profunda y van a calar de manera interna en la vida de las personas. Amén. Quien transforma, quien toca, quien derrite. No es mi estrategia, no es la modulación de mi voz, no es mi palabra, es ese poder que viene de lo alto y que es necesario que yo lo busque primero para poder llegar a las personas que necesitan de la salvación. El Espíritu ayuda en dos cosas. Me ayuda en la comprensión doctrinal y me ayuda en la comprensión del plan de salvación. Amén. Muy bien. Pastor Raúl, yo creo que tiene una difícil tarea de hacer una síntesis y una conclusión de todo lo que hemos dicho en 2 minutos, que es lo más difícil. Bueno, la única cosa que tenemos que entender es que las tres personas de la divinidad, la deidad, están interesados en la salvación del ser humano. Eso es lo que nosotros conocemos como el evangelio eterno, las buenas nuevas. Después del pecado, el hombre se perdió, estaba destinado a morir, pero en su maravilloso amor, esas tres personas hicieron un plan y los tres participan. Y por eso la promesa de Jesús cuando dijo, es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no vendría. Así es. Y el Espíritu Santo, que nosotros no podemos entender, el maravilloso, es decir, a las tres personas de la divinidad, pero que están interesados en la salvación. Nosotros colaboramos, nos ha dado ese privilegio de entrar en el plan de la salvación, de compartir el mensaje, y no está en el plan de Dios que los ángeles vengan a predicar, sino está en nosotros, que como ya explicó el pastor Leonel, hemos experimentado lo que es la transformación, la renovación, porque nosotros tenemos que entender que el plan de la salvación no es solamente decir Jesús vino, murió, su sangre nos perdona, cree en Jesús, sino que además que Él nos perdona, nos redime, nos recupera, nos transforma. Porque hay muchos que tienen el conocimiento, la teoría de la salvación, pero no han experimentado la salvación. Entonces, y esa es tarea del Espíritu Santo. Nosotros como comunicadores vamos a enseñar la doctrina, pero quien va a transformar, quien va a convencer, quien va a hacer esta tarea es el Espíritu Santo. Y hemos escuchado algunas experiencias, y tú sabes la experiencia de mi cuñado, Gamaniel. Él no quería saber nada de iglesia adventista. Cuando nosotros como familia nos reuníamos, decía, no, yo no me junto con cucufatos. Pero hicimos una estrategia de hacer unas conferencias cerca donde él vivía. Y le insistimos, mi hermana le insistió, bueno, dijo, voy a ir para ver los primeros temas, porque eran temas sociales. Temas sociales sobre el hogar, sobre el alcohol, sobre... voy a ir para ver, pero cuando entren en Biblia, yo sé a dónde quieren entrar ustedes. Ahí ya yo desaparezco. Desaparezco. Cuando el Espíritu Santo le tocó, nosotros mismos estábamos admirados de la forma como él se interesaba en llegar a la carpa, donde teníamos las conferencias. Desesperado, salía del trabajo y venía, pero para llegar a tiempo. Y realmente, cuando el Espíritu Santo nos toca, no hay nada. Y ahora, nosotros a veces queremos, como el que quiere doblar un fierro frío, quiere doblar, así también queremos doblar los corazones, doblegar los corazones, y no podemos, a menos que sea preparado por el Espíritu Santo. Yo quiero terminar con una cita del libro La Educación, donde dice que nosotros no podemos dar una verdad a una mente que no está preparada. No podemos dar la verdad del Señor si no está preparada por el Espíritu Santo. Y entonces, todo el trabajo que hagamos, todo el esfuerzo que hagamos sin el Espíritu Santo no tendrá resultados. Amén. Gloria a Dios. Queridos amigos, no voy a pasar por alto
lo que alguien me ha escrito durante esta semana, ¿no? Esta semana los hermanos que nos sintonizan en Filadelfia, en República Dominicana, en Colombia, en Perú, en Ecuador, hay gente que comparten estos audios y cómo es que esas personas están siendo tocadas. Lo dije la semana pasada, conté un poquito que conocí a un hermano que nunca lo había conocido y él está llegando a conocer y está usando los audios de la escuela sabática porque él dice, ¿qué es eso de escuela? Porque para uno que es militar y luego es abogado y dice escuela y todavía ustedes están en la escuela, nosotros siempre estaremos en la escuela del Señor. Por esa razón, hermanos, esta semana voy para acá nuevamente. Nos toca nuevamente enfrentar una nueva lección para el 8 de agosto. Prácticamente estamos en 8 de agosto, posibilidades ilimitadas. El Espíritu Santo nos va a dar posibilidades ilimitadas para que nosotros podamos alcanzar a otras personas en el plan de la salvación. Por esa razón, la semana que viene, ¿quiénes son los que recibirán el mensaje? Eso es importante, ¿no? Porque aún el Espíritu Santo está trabajando en aquellos que recibirán el mensaje. No creas que no. Lo que acaba de contar Freddy con esta hermana en Filadelfia. Bien, ¿quién lo otorgará? Si soy yo o es alguno. Nosotros estamos luchando, hermanos, por tener realmente, por lo menos en la asociación, unos 300 misioneros digitales. Ojalá tuviéramos más. Como pastor me he propuesto llegar a 100, no sé si voy a llegar, pero llegar a 100 misioneros digitales. Entonces, nosotros tengamos en cuenta que el Espíritu Santo es el quien va a otorgar las posibilidades para que nosotros evangelicemos. Otro, ¿para quién sirve? El Espíritu Santo va a buscar a quién le va a servir este mensaje. Hermanos, hay un dicho en la palabra de Dios en Proverbios, ¿no? Nunca des perlas a los cerdos. Dios es el que busca a quién le va a servir este mensaje. Hablando del tío Gama, como estaba hablando el pastor Raúl, hermanos, a mí me tocó ver a ese hombre como anciano de iglesia. Yo no sabía de este testimonio previo, pero cuando llego a la iglesia de Palau, y es el anciano de la iglesia, un hombre tan correcto, un hombre tan circunspecto, pero a la vez tan temeroso de Dios que cuando hago un llamado de bautismo, él pasa con sus interesados al bautismo. Imagínense. Yo pedí que agarraran o pusieran la mano dentro del bautisterio y la gente tomaba el agua, ¿no? O sea, el llamado es cómo es que un hombre puede haber sido convertido de esa manera. Por eso dice, ¿para quién va a servir este mensaje? ¿Cómo saber cuáles las oportunidades que yo tengo? ¿Cuáles son las oportunidades que yo tengo? Y esas oportunidades, hermanos, no hay que desperdiciarlas, ¿no? Por esa razón, Franklin decía que nosotros suicidamos, matamos las oportunidades que Dios nos da. Y entonces, esta semana, que Dios nos permita, en el estudio de la lección de escuela sabática, aprovechar todas las oportunidades que Dios nos brinda, porque ya el Señor trabajó con la persona, con el mensaje, con el mensajero y nos dio la oportunidad. Que Dios nos bendiga y un feliz sábado para todos ustedes, a nuestros hermanos de Filadelfia 1 y de Londres. Un abrazo y un querido saludo a todos los hermanos de nuestra asociación que nos siguen. Muchas gracias, Pastor Raúl, y gracias a cada uno de ustedes. Un feliz sábado.